tardes. Bienvenidos a nuestro webinar, una aproximación lingüística desde las lenguas de señas. Recordarles que la presente actividad cocurricular está dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Este webinar aborda el tema de las lenguas de señas desde un punto de vista gramatical y expone los principales mitos y prejuicios que giran en torno a su concepción. En esta oportunidad voy a presentar a César Ramos, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es estudiante de la Maestría de Lingüística en la misma universidad. Asimismo, es miembro del grupo de investigación Señas Gramaticales y ganador de los programas de investigación PAIN 2018 y PADET 2019 de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Le doy la bienvenida y les dejo en justo le doy el pase para que nuestro distinguido expositor inicie con su exposición. Gracias Elena, gracias en general por invitarme para hablar de este tema que de hecho es muy interesante y a mí personalmente siempre me gusta hablar sobre esto. A ver, voy a... Un segundo mientras comparto pantalla. Y ahora sí. ¿Qué tal? Nada, soy César y voy a explicarles un poco cómo se puede abordar desde la lingüística a las lenguas de señas, ¿no? Y para eso voy a explicar más o menos qué son y qué no son. Cualquier duda, pregunta que surja, por favor, vayan haciéndola y al final de mi exposición las voy a responder, ¿no? O trataré de responderlas. Entonces, lo primero es más o menos cómo voy a organizar todo esto. Primero voy a presentar algunos mitos que han surgido en torno a las lenguas de señas, ¿no? Algunos comentarios que yo he ido escuchando personalmente a lo largo de mi vida, ¿no? Que son mitos comunes y que, digamos, la intención de esta charla es justamente que estos mitos, pues, se deconstruyan y que se eliminen. Lo segundo es que voy a dar, como bien decía la charla y como bien lo mencionaba Selena, voy a dar una aproximación lingüística a las lenguas de señas. Vamos a ver que tienen características gramaticales, vamos a ver que tienen variación, vamos a ver un poco sobre qué son los alfabetos manuales y qué son las lenguas señadas. Vamos a hablar también sobre las comunidades sordas, ¿no? Que son las comunidades que hablan estas lenguas de señas, y también vamos a ver el tema de la comunidad sorda aquí en el Perú. Y luego algunas conclusiones finales. Entonces, ¿qué no son las lenguas de señas, no? Algunos mitos que probablemente ustedes también han ido escuchando a lo largo de su vida. Primero, las lenguas de señas son una especie de pantomima. Hay esta creencia de que las lenguas de señas son gestos, como los mimos que las personas hacen para expresarse y demás, ¿no? Voy a explicar posteriormente por qué esto es un mito y por qué, de hecho, no podemos abordarlo de esta manera. Otra idea es que existe una lengua de señas universal. Mucho se piensa de que, pucha, si es que yo aprendo acá lengua de señas, quiere decir que ya aprendí lengua de señas de todo el mundo, lo cual no es así también. Al igual que las lenguas orales, las lenguas de señas también cambian espacio geográfico tras espacio geográfico. Es decir, no es lo mismo acá que en Londres o en Norteamérica. Esto también lo explicaré luego, más a detalle. Y finalmente, bueno, no finalmente, falta uno más. Como tercer punto, las lenguas de señas fueron inventadas por oyentes. Esto es algo que también he escuchado, que esta idea de que los oyentes crearon una lengua de señas para ayudar a las personas sordas. En realidad, las lenguas de señas emergen donde hay una comunidad de personas sordas que tiene que interactuar entre sí. Y por último, las lenguas de señas son imitaciones de las lenguas orales, ¿no? Consecuencia del tercer mito es que muchas personas creen de que las lenguas de señas solamente son imitaciones y que no tienen, digamos, características propias ni peculiares. Así que vamos a refutar estos cuatro mitos. Entonces, en primer lugar, antes de hablar de eso, quería como un pequeño repaso, o bueno, aproximación lingüística en general a las lenguas. Las lenguas orales son lenguas oral auditivas, ya que hacen uso del aparato fonador de la boca y de las ondas sonoras. O sea, usas la boca para hablar, como yo estoy haciendo ahorita,
y ustedes están escuchando a través de su oído, ¿no? Para eso hacemos uso de las ondas sonoras. Bueno, en este caso, porque estamos en una reunión virtual, también hay ondas electromagnéticas, supongo, no lo sé. Pero digamos, cuando hablas con la gente que está a tu alrededor, lo haces mediante ondas sonoras. Las lenguas de señas son lenguas visogestuales, o sea, no usas las ondas sonoras, pero sí usas partes de las manos, de la cara y otras partes del cuerpo. Y en ese sentido se las conoce como lenguas visogestuales. Y noten de que, bueno, ya no se habla de ondas sonoras, pero sí se puede hablar de ondas de luz, ¿no? Ya no hay ondas sonoras que van de tu boca, pero digamos, para que puedas ver a otra persona que señe, se necesitan ondas de luz. Entonces, digamos, aún hay un canal por el cual transitar. Entonces, respecto al primer mito, de que las lenguas de señas son una especie de pantomima. La pantomima hace uso de todo el cuerpo y de todo el espacio alrededor del cuerpo, ¿no? Se mueven por aquí y por allá. De hecho, ustedes recordarán que vimos, bajan y suben las escaleras, hacen toda esa, una representación escenográfica sin hablar, ¿no? En cambio, las lenguas de señas tienen un limitado espacio señante, y de hecho eso se lo conoce como espacio señante. O sea, no es que usan exactamente todo el cuerpo ni se mueven de aquí para allá, sino que en realidad hay un espacio señante en el cual ellos señan. Y a este espacio señante, como digo, se le conoce también dentro de la literatura como espacio señante. Por supuesto, en algunas ocasiones, pues las personas sordas sí realizarán movimientos más allá de este espacio señante, pero por lo general, ¿no? La mayoría de señas se realizan dentro de unos límites establecidos, que son los que están acá. Bueno, este es un ejemplo extraído de un libro muy bonito de Baker et al. 2016, que es un manual sobre estudios de lenguas de señas. De hecho, muchos de mis ejemplos se basan en este libro. Por si es que alguien luego quiere revisarlo, al final voy a poner mis fuentes bibliográficas. Entonces, ahora, otro punto importante, las lenguas de señas tienen gramática, al igual que las lenguas orales, ¿no? Las lenguas orales tienen fonética, fonología, sintaxis, morfología, léxico, pragmática. Bueno, las lenguas de señas también. Entonces no son una especie de pantomima. Por ejemplo, en el español, vayamos por primero, antes de hablar de lenguas de señas, de lenguas orales, para que se entienda mi idea. En el español, la manera de distinguir beso de peso radica en distinguir B de P, ¿no? Es la única diferencia que existe entre beso y peso. Podemos decir que B como P son oclusivas bilabiales. ¿No? Por un lado, ¿no? B y P se realizan como una oclusión. Pronuncien conmigo si quieren. B y P van a ver cómo algo explota, como si explotara algo en su boca. B y P. A eso se refiere como modo de articulación, un modo de articulación oclusivo. Así como el mismo punto de articulación, porque tanto B como P se realizan con ambos labios. Beso, peso. Siempre con ambos labios. De esta manera disponemos de distintos parámetros, ¿no? Modo de articulación, punto de articulación son parámetros basados en rasgos, oclusivo, bilabial y demás, que nos ayudan a identificar y distinguir sonidos. Ahora, para distinguir B de P, debemos establecer otro parámetro, el de sonoridad, ¿no? Para saber cuál es la diferencia entre B y P, porque hemos dicho que ambas son oclusivas y ambas son bilabiales, ¿no? Tiene que haber una diferencia. Y esta diferencia es el de sonoridad. Tiene que ver con el movimiento de las cuerdas vocales. Ustedes pronuncian beso, ¿no? Beso, y van a sentir cómo sus cuerdas vocales vibran. Beso. Si dicen peso, peso, su cuerda vocal no vibra, o vibra, digamos, menos. Peso. De hecho, no tendría que vibrar. Entonces, tóquense su garganta y comparen beso de peso. Y van a sentir cómo hay una diferencia. Esa diferencia se marca por la sonoridad, ¿no? En beso, las cuerdas vocales vibran y en peso no lo hacen. ¿Qué ocurre en las lenguas de señas? Bueno, en las lenguas de señas ocurre algo similar. Veamos esta seña, que significa dulce, y esta otra seña, que significa cruel. Ambas señas son de la lengua de señas británica. Bueno, esto es lo que he dicho hace un momento. Estas dos señas tienen la misma forma de la mano, ¿no? Tienen esta forma de la mano, el índice está extendido. Además, el movimiento que realizan es el mismo, ¿no? El movimiento que realizan también es el mismo. Acá, en el caso de dulce es para acá, y en el caso de cruel es para acá. Por último, la orientación también es la misma, ya que la palma de la mano está mirando hacia el suelo. Dulce y cruel. Entonces es exactamente lo mismo, que era lo que veíamos hace un ratito con beso y peso, ¿no? Tenían muchas similitudes y luego teníamos que encontrar una diferencia.
Acá, bueno, como ustedes ya habrán visto, o como ustedes supondrán, la diferencia radica en que se realizan en distintas locaciones, ¿no? Dulce se realiza cerca de la boca, cerca al labio, y cruel, por otro lado, se realiza cerca al cuello. No, esa es la única diferencia que hace que dulce como cruel sean dos señas diferentes. Entonces, si en beso y peso la diferencia era el de sonoridad, acá la diferencia radica en un punto de articulación, en donde se articula la seña. Entonces, las lenguas de señas también tienen fonética. Me olvidé de mencionar, las lenguas orales también tienen fonemas, B y P son fonemas, y acá estos también serían fonemas, ¿no? Solamente, claro, ya no hablamos de ondas sonoras, sino hablamos, digamos, de articuladores manuales. Bueno, extraído de Baker et al. 2016. En la lengua de seña peruana, he querido traer un par de ejemplos de la lengua de seña peruana, ocurre lo mismo, llamar es así, ¿no? Tiene el mismo movimiento, la forma de la mano es la misma, la orientación de la mano también es la misma. Llamar y saber. La única diferencia radica en el punto de articulación o el lugar de articulación, ¿no? Entonces, eso también marca una diferencia mínima entre dos señas que hace, pues, que podamos establecer diferencias. Esto se debe a que, bueno, la estructura de cómo se articulan las señas tiene ciertos parámetros también, no tiene cierto orden, no es simplemente que todos son gestos y todo es espontaneidad, no, sino que hay ciertas reglas que uno tiene que seguir y ciertos parámetros también que uno tiene que seguir. Siendo con este punto, por ejemplo, esta es la seña de buscar de la lengua de señas holandesa, ¿no? Algunas señas también realizan otro tipo de fonemas. Con el movimiento de la boca, a veces, si ven en buscar, el señante está usando de determinada manera su boca, ¿no? O más o menos así. No es que esté pronunciando la O, pero tiene la boca, digamos, distinta. Y más importante, las cejas están fruncidas, están para abajo, ¿no? Eso también está marcando algo de la seña. Buscar se tiene que realizar así, con las señas para abajo. No se puede realizar con las cejas, perdón, normales, sino que siempre tiene que estar para abajo. ¿No? Buscar de la lengua de señas holandesa, las cejas se bajan. A este tipo de componentes los llamamos señas no manuales. ¿Por qué? Porque, bueno, no son articuladas con las manos, sino que son articuladas con el rostro. Otro ejemplo es estar presente, que también es de la lengua de señas holandesa, ¿no? Y acá lo que ocurre es que se realiza esta seña, pero también se realizan movimientos de la boca, ¿no? O movimientos que parten de las cuerdas vocales. Y acá quería mencionar que, y esto a veces también resulta sorprendente para algunas personas, pero las personas sordas también tienen cuerdas vocales y las tienen saludables. O sea, muchas personas sordas sí pueden articular sonidos. Entonces, lo que ocurre, y si es que alguien habrá tenido oportunidad de conversar, charlar con alguna otra persona sorda, sabrá que a veces articulan sonidos. Y se debe a que tienen las cuerdas vocales totalmente saludables. Entonces, en esta señal de acá de estar presente, se realiza la seña, pero a la par se hace un sonido también, en este caso como un sh. A este tipo de sonido se lo conoce como mouth gesture o mouthing. No he encontrado ninguna traducción muy feliz al español, así que lo coloco en inglés. Ahora, hemos hablado por ahora de fonética, fonología, ¿no? Hemos visto cómo se estructura la seña, ¿no? Cómo se puede ordenar la seña, al igual que pasa con las lenguas orales. Ahora vamos a ver un poco sobre sintaxis. Observen las siguientes oraciones de la lengua de señas alemana, de la DGS. Libro azul caer. Ahora, acá una pequeña indicación. Dentro de la lingüística de lenguas de señas, cuando se presenta una oración en lengua de señas, se coloca la seña en mayúscula, ¿no? Para distinguirla, digamos, de la palabra libro normal. Entonces, esta oración en uno significa el libro azul cae. ¿Sí? Todo bien. Ahora, ¿qué ocurre si es que colocas caer en medio? Si cambias la posición de caer y la colocas en medio, pues la oración se convierte en agramatical. Por eso que se le ha colocado ese asterisco al costado de esa oración. ¿Qué significa que sea agramatical? Bueno, que no es una oración posible en la lengua de señas alemana. Es como si es que tú escucharas, dale a prima mi su helado. Que en teoría tendría que decir, dale a mi prima su helado, ¿no? O dale a mi prima helado su. También sería una oración agramatical, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, porque en el español hay una regla que te dice que la preposición, ese su, tiene que estar antes
del sustantivo al cual está modificando. Dale a mi prima su helado, así tendría que ser la oración. Y no dale a mi prima helado su, así no funciona. Y lo mismo ocurre acá, en la lengua de señas alemana. Si es que cambias la posición del verbo, ¿no? Si cambias la posición del verbo al medio, la oración es agramatical, ¿no? Ya no es una oración posible. Entonces, la agramaticalidad de B se explica porque la lengua de señas alemana tiene ciertas restricciones para ordenar las señas, tal como ocurre en las lenguas orales, como acabo de explicar. Veamos otro ejemplo también de la lengua de señas alemana. Acá la oración es hombre viejo, libro, comprar, ¿no? El verbo está al final, como siempre, que significa el hombre viejo compra un libro, pero si cambiamos viejo, ¿no? Si cambiamos viejo de posición, y ya no lo colocamos antes del libro, sino después del libro, la oración cambia. Ya no significa el hombre viejo compra un libro, sino significa el hombre compra un libro viejo. Y eso también es algo que ocurre en el español, ¿no? Si dices, María come un helado, es muy diferente a decir un helado come María, ¿no? Es una oración rara, pero digamos posible. Es imposible que un helado coma María, pero digamos uno se lo puede imaginar en un mundo, yo qué sé. El punto es que si es que uno cambia también a los participantes, pues se crean distintos significados, se crean distintas oraciones. Entonces, lo que ocurre acá es que tanto 2A como 2B constan de las mismas señas, ¿no? Son exactamente las mismas señas. Está hombre, está viejo, está libre, está comprar, pero están realizados en diferente orden, ¿no? Y acá, digamos que la lengua de señas alemana sí permite ese cambio de orden de adjetivo, ¿no? El verbo siempre tiene que estar al final, como les había explicado en el anterior ejemplo, pero viejo sí puede cambiar de posición. Esto provoca que tengan diferentes significados. En ese sentido, las lenguas de señas, tanto como en lenguas orales, existe la composicionalidad, es decir, las señas se combinan para formar oraciones y elegir entre una combinación u otra significará un cambio de significado, como ocurre también, por ejemplo, en el español, con el caso de María come un helado o un helado come a María. Siguiente. Entonces, hasta ahora hemos revisado dos asuntos básicos, que es fonética y sintaxis. No obstante, las lenguas de señas también constan de morfología, de léxico, que ya hemos visto algunas palabras, de semántica, que hemos visto un poquito de eso con composición, y también pragmática. Todos estos aspectos interactúan dentro de sí, dentro de cada lengua de señas también, y forman parte de su gramática. En ese sentido, son lenguas tan complejas como cualquier otra lengua oral, ¿no? De hecho, tomaría más de una hora hablar de toda la gramática que existe en torno a las lenguas de señas. De hecho, tomaría un curso entero probablemente. Y de hecho, podríamos hablar un curso entero solamente sobre fonología de lengua de señas o de sintaxis de lengua de señas. Entonces, me voy a detener acá sobre la gramática de lengua de señas para pasar a otros puntos que también quiero tocar, pero sí quisiera que quede claro de que las lenguas de señas constan de todas estas categorías, ¿no? De todos estos niveles. De hecho, yo, por ejemplo, estoy haciendo una tesis sobre la concordancia gramatical en lengua de seña peruana, ¿no? Entonces, pues, también tienen concordancia, también tienen morfemas, también sufren procesos fonológicos, etcétera, etcétera. Bien, pasemos a otro punto. Pasemos a hablar de las comunidades. El segundo mito que quería tocar era que existe una lengua de señas universal, ¿no? De hecho, con los ejemplos que les he mostrado, porque ya les he mostrado ejemplos de la lengua de señas holandesa, de la lengua de señas británica y de la lengua de señas alemana. Ya les mostré 3 tipos de lengua de señas. Ya poco a poco ya estamos deconstruyendo también este segundo mito. En realidad, cada comunidad tiene su propia lengua de señas. Como una lengua oral, una lengua de señas presenta variación. Por ejemplo, vemos un ejemplo de la lengua de señas holandesa y otro de la lengua de señas sueca. Esta es la seña para gato y esta también es la seña para gato. Entonces, en uno se realiza así, en la lengua de señas holandesa es así y en la lengua de señas sueca es así. Entonces hay variación, no porque la seña de gato, digamos, sea gestual o sea como bien icónica, ¿no? Como que uno podría pensar que así debería ser en todas las lenguas de señas, pues no lo es, sino que al igual que una lengua oral, pues va cambiando. Acá en español es gato, pero en inglés es cat. Entonces acá también, gato y la lengua de señas sueca es gato. Entonces, las lenguas de señas también van cambiando y dependiendo, no del país, sino del territorio. Por ejemplo, acá en Perú, tenemos a la lengua de señas peruana, pero Clark, que es una investigadora norteamericana, hizo una tesis doctoral sobre una lengua de señas que está en Ayacucho, que es la lengua de señas de Sibia, que en teoría es diferente a la lengua de señas peruana. Entonces, no necesariamente hay una única lengua de señas
en el país, ¿no? Sino que dentro de ese mismo país también puede haber bastante variedad. Tenemos otro ejemplo. Por supuesto, también existe contacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos Google para hablar de Google, y en Estados Unidos también se habla de Google, o software para hablar, digamos, de computadoras y demás. Y en Estados Unidos también se dice software, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, había un préstamo. Entonces, en las lenguas de señas también ocurre eso. La seña deporte se realiza de la misma manera en la lengua de señas alemana, la lengua de señas italiana y la lengua de señas flamenca. Entonces, en estas tres lenguas se realiza así deporte. Ahora, quisiera que noten que esta seña no es del todo icónica, ¿no? Uno podría decirme, oye César, pero en realidad acá se ven como si estuvieran corriendo. Sí, pero no todos los deportes son correr, ¿no? Hay otros deportes que, pucha, no son correr, como lanzar jabalina, por ejemplo, ahí no corres. Pero, digamos, esta seña involucra todos esos aspectos. Entonces hay señas que también son arbitrarias, ¿no? Arbitraria en el sentido de que no hay nada dentro de esta seña que te haga pensar en un deporte. Bueno, en esta seña quizás sí. Pero, por ejemplo, en familia, esto es la seña familia en lengua de seña peruana, no hay nada acá que te haga pensar en familia. O perfecto, ¿no? No hay nada acá que te haga pensar que esto significa perfecto. O sea, no podrías saber. Es como si es que, yo qué sé, no puedes saber qué significa eh, perro en francés, simplemente por escuchar el, 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 el ítem léxico de perro, ¿no? Es ese sentido. O no puedes saber cuál es la palabra para, yo qué sé, para gato en chino, ¿no? Sin conocer cuál es, o sea, solamente escuchando la palabra, sino que tienes que aprenderte el significado y a veces de memoria. Las personas que estén aprendiendo lenguas sabrán un poco más de este asunto o de esta experiencia, ¿no? De cómo uno va aprendiendo recién los significados mientras va estudiando y se va, digamos, usándolos y memorizándolos. Y eso se refiere con que es arbitrario, ¿no? Un ejemplo en español, no hay nada dentro de la palabra gato, ¿no? Que haga referencia a un gato del mundo real. ¿No? Gato es un conjunto de sonidos, son olas en un espectrograma que suben y bajan, y no hay nada ahí de gato, sino que lo aprendemos por convención, ¿no? Todos sabemos que gato significa bueno, el animal con bigotitos, que es muy lindo, pero dentro de la palabra gato no hay nada que te haga referencia a gato. Entonces, en las lenguas de señas también pasa lo mismo. Y por supuesto también hay variación, ¿no? Por ejemplo, en la lengua de señas española, acompañar en 1851 era de una manera y en el 2008 pues era de otra manera. O juntos, en 1989 era de una manera y en 2008 también era de otra manera, ¿no? Entonces, hay cambios históricos que se realizan. Que es lo mismo, por ejemplo, que sucede en el español. Si uno lee El Quijote, se dará cuenta de que el español ha cambiado un montón. O si uno lee las crónicas de Guamán Poma Ayala, se habrá dado cuenta de que el español de la colonia es muy diferente al español actual. Entonces, al igual que en las lenguas orales, las lenguas de señas también están cambiando históricamente. Y de hecho a veces llegan a un mismo punto. Por ejemplo, acompañar y juntos ahora se realizan de la misma manera, pero para eso ha habido un cambio histórico. Y también hay cambio social, ¿no? Por ejemplo, esta es la seña que realizas si eres mujer, de miércoles, y si eres varón, lo tendrás que realizar así, ¿no? También hay ese tipo de variación. Hay ciertas señas que son usadas por mujeres y hay otras señas que son usadas exclusivamente por varones, que también ocurre en muchas otras lenguas, en lenguas orales y también en lenguas de señas. ¿Qué más? Ahora, ya para hablar del alfabeto manual. Hay esta idea también bastante popular de que las lenguas de señas fueron inventadas por oyentes. Y fácil, el alfabeto manual ha ayudado a pensar en eso, ¿no? Porque uno está acostumbrado, bueno, no sé, yo antes también pensaba, porque yo no es que haya nacido con este conocimiento, que bueno, cuando conociera el alfabeto manual ya tendría como cierto conocimiento de la lengua. No es así. Algunas personas oyentes aprenden la forma manual de las letras del alfabeto y piensan que han aprendido lengua de señas. Peor aún, piensan que las lenguas de señas en sí son invenciones realizadas por oyentes para ayudar a los sordos, ¿no? En realidad, el alfabeto manual solamente es un código convencionalizado que proviene de la escritura y que no es una lengua independiente, ni mucho menos. Es decir, es solamente un mecanismo, es un complemento, es una ayuda que surge en determinadas ocasiones. Por ejemplo, las personas sordas usan este alfabeto cuando tienen que comunicar algún concepto, objeto, persona que todavía no posee una seña. Si es que alguno de ustedes, por ejemplo, esté hablando alguna vez con una persona sorda y tienen al costado un intérprete,
pues el intérprete los va a presentar. Y para que se los presente, como ustedes no tienen seña, pues va a deletrear su nombre. En mi caso es César, yo que sé, en el caso de fuera María, Paco, etcétera, ¿no? Entonces, el deletreo manual sirve para eso, ¿no? Deletrear y usar el alfabeto manual sirve para eso, ¿no? Para cuando quieras presentar a alguien que todavía no tiene una seña, o si es que, yo qué sé, una persona sorda está en una clase sobre, no sé, física avanzada o algo así, y tiene que hablar de una teoría que nunca antes ha escuchado en su vida, para eso también, pues probablemente, pues, eh, se lo deletrearán manualmente, ¿no? Usarán el alfabeto manual. Por supuesto, no hay un único alfabeto manual, y dependerá mucho del país donde uno se encuentre. Esta M y esta O pertenece al alfabeto manual americano, que de hecho es similar al peruano. De hecho, el peruano tiene dos alfabetos manuales, uno un poco más antiguo y el más moderno se asemeja más a este alfabeto manual americano. Luego está el alfabeto manual británico, que como ven es diferente, y también está, por ejemplo, el alfabeto manual japonés, que de hecho en este caso no está representando una letra, sino que está representando una sílaba, porque está representando el hiragana mo, ¿no? Porque, bueno, en el japonés hay silabarios, en donde no es que el símbolo se asocia a una letra, perdón, sino que el símbolo se asocia a una sílaba. Entonces, eso también se acopla a la lengua de señas y también tiene un alfabeto pues, basado en un silabario y no tanto en un abecedario. Nada más respecto a esto. Entonces, otra idea que surge a partir de todo esto es que las lenguas asignadas no, perdón. Otra consecuencia de esto es que se cree que las lenguas de señas son una imitación de las lenguas orales, ¿no? Piensan que solamente que porque estoy deletreando, yo qué sé, estoy deletreando todo lo que es lo que quiero decir en lengua de señas, ya estoy hablando lengua de señas. No es así como ya había dicho. Y acá quiero hablar un toque de las lenguas asignadas, que son un tema creo bien importante y que no está tan considerado. Y esto ocurre sobre todo en fines educativos. En algunas ocasiones, para fines educativos, las personas oyentes construyen su lengua asignada, ¿no? Construyen una lengua asignada, es decir, acoplan la gramática de su lengua oral a la lengua de señas. Veamos este ejemplo. La primera corresponde al inglés signado, mientras que la segunda corresponde a la lengua de señas británica. Entonces, esto es inglés signado. ¿Qué quiere decir inglés signado? Bueno, que han cogido la gramática del inglés y la han incorporado a la lengua de señas, ¿no? Por ejemplo, en la lengua de señas británica, esa misma oración, el gato salta a la pelota o el gato salta hacia la pelota, se realiza así, ¿no? Se realiza balón, gato y saltar. Y de hecho, por ejemplo, en la lengua de señas británica, como ya les había dicho anteriormente, se tiene que colocar el verbo al final. Así que, pues, como es lengua de señas británica, el verbo está en final. En cambio, en el inglés signado, no está al final, porque no se está respetando la gramática de la lengua de señas. No, lo que se quiere hacer es hacer una mezcla entre la lengua oral, entre el inglés y, digamos, la lengua de señas. Y por eso, digo, se hace uso también del deletreo. Por ejemplo, ese da, ¿no? Que es un determinante, no existe o no hay en lengua de señas británica. El determinante no se usa en lengua de señas británica. Bueno, cat sí, el verbo jump también está, pero el morfema S, ¿no? El morfema S que indica persona, no hay en lengua de señas británica, ¿no? La concordancia se realiza de otra manera, pero no se realiza mediante un morfema, como se menciona en el inglés signado. Y luego on the bone, ¿no? Ese on, que es una preposición, tampoco hay en lengua de señas británica, sino que se le ha impuesto por parte de las lenguas orales. Y bueno, el da ya lo había dicho, y bueno, balón sí está presente en la lengua de señas británica. ¿No? Entonces, como ven, hay una serie de elementos que no son parte de la gramática de la lengua de señas, pero que sin embargo se colocan ahí porque, bueno, se busca crear una especie de mixtura que algunas personas creen que es mejor para que las personas sordas aprendan. Esto, por supuesto, una de las consecuencias de esto es que pues se empieza a dejar de lado la propia gramática de la lengua de señas. No digo que esté mal usar esto para fines educativos. En algunos contextos estará bien, ¿no? Cuando se le quiere enseñar a la persona sorda a leer en la lengua oral dominante, por ejemplo, a leer en inglés. Pero sí hay que recalcar que lo importante es, además del inglés signado, que es solamente un complemento, lo importante es darle importancia o darle toda la importancia a la gramática de la lengua de señas, y más en contextos educativos.
Entonces, la primera es una lengua artificial, es una lengua creada por personas oyentes, pero las lenguas de señas tienen gramática propia, como ya le expliqué, y son una lengua natural, es decir, emergen por sí mismas, nadie las crea. Decir o pensar que las lenguas de señas son creadas es como decir o pensar que las lenguas orales han sido creadas también, ¿no? De que estuvimos hace, yo qué sé, no sé cuánto tiempo, 100.000 años, y dos personas no tenían lenguaje y dijeron, pucha, a ver, ¿qué pasa si creamos lenguaje? No, así no funciona. Sino que fue emergiendo poco a poco. Entonces, estas formas asignadas, como se dijo, son formas artificiales y no corresponden a la gramática propia de cada lengua de señas. Bien, ahora hablemos de las comunidades sordas. Cuando un grupo de personas sordas interactúa por un largo periodo de tiempo, la lengua de señas emerge. Históricamente, los grupos de personas sordas han sido asociadas a enfermedades mentales, por lo que eran tratados en instituciones especializadas, donde se los aislaba y no se permitía el uso de ninguna lengua de señas, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una asociación muy fuerte, ¿no? Pensar de que por ser sordo, pues ya tienes cierto trastorno mental o ya te asocian a ciertas enfermedades mentales, pues es muy difícil para tu identidad como persona sorda. Pero bueno, es algo que se ha hecho durante mucho tiempo, salvo ciertas pequeñas excepciones por ahí, sobre todo en Francia. Actualmente, afortunadamente, de hecho, actualmente, sobre todo en Norteamérica y Europa, las comunidades sordas cuentan con una gran legitimidad y son consideradas minorías lingüísticas que poseen una cultura propia. Se usa el término sordo en mayúsculas, noten que he usado en algunas oraciones sordo con mayúscula, para referirnos a las personas que provienen de esta minoría lingüística y cultural, ¿no? De la cultura sorda, la comunidad sorda, que son personas que hablan lengua de seña peruana y que participan de las dinámicas propias de cada comunidad, así como yo qué sé, la cultura quechua, la cultura aymara, la cultura shipibo-conibo, etcétera, etcétera. Es una convención que sirve para diferenciarse del término clínico, ¿no? Porque yo podría tener un accidente y perder la audición, y eso no me hace parte de la comunidad sorda. Simplemente me hace una persona que, bueno, ha escuchado o que ahora escucha un poco menos, que escucha menos, ¿no? Entonces, para ser parte de la comunidad sorda tienes que hablar lengua de seña peruana, ser aceptado por la comunidad y participar de las dinámicas propias de la comunidad. Ahora, respecto a la comunidad sorda en el Perú, que es todo un tema. Según la última encuesta nacional sobre discapacidad, hay poco más de 500.000 de personas sordas en el Perú, pero ojo, sordas en minúscula, ¿no? Ahora, hace poco salió una tesis que estaba revisando, muy buena, de San Marcos, en donde, bueno, hacían referencia a qué tanto de este porcentaje realmente hablaban lengua de seña peruana y pertenecían a la comunidad sorda con mayúscula, ¿no? El número debe ser menor, haciendo referencia a la comunidad sorda, quiere decir, de este 500.000, en realidad debe haber menos que realmente pertenezcan a la comunidad sorda y sepan lengua de señas y participen de sus dinámicas. Y Catalán Córdoba encontró 8.128 personas. Tienen como lengua materna la lengua de seña peruana. Los sordos peruanos tienen muy pocas oportunidades de empleo y educación, y de hecho, 5.000 de las 8.000 personas sordas no saben leer ni escribir. No hay un poco más de números, pero para redondear, que es un número bastante alto, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que las personas sordas no tienen acceso a educación en su lengua, ¿no? Hay poquísimos colegios que enseñen en lengua de señas y en español. De hecho, la mayoría solamente enseñan español y, digamos, tratan de ayudar a la persona sorda con implantes cocleares y demás, pero nunca le enseñan en su lengua materna. Son poquísimos colegios y eso es algo que hay que trabajar y hay que mejorar. De hecho, a pesar de que existe una ley que oficializa la lengua de seña peruana, ¿no? La lengua de seña peruana es una lengua oficial del Perú por la ley 29535, pero aún así no hay acceso a información en su lengua materna, ¿no? O sea, uno cuando quiere abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, pues va a internet y googlea o le pregunta a alguien, ¿no? En cambio, si eres una persona sorda, no puedes hacer eso. Si eres una de las personas sordas que no sabe ni leer ni escribir, no puedes buscar información en internet, o al menos no con tanta facilidad como, ¿no?, cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces no tienen acceso a información en su lengua materna. Imagínense para hacer una denuncia o para ir al hospital en estos tiempos. Y esta última no es considerada como parte de políticas estatales de lenguas originarias. Por lo tanto, no hay educación intercultural y bilingüe, por ejemplo, en lengua de señas no hay. Y esto trae como consecuencia que los intérpretes pues no estén profesionalizados. Hay muy buenos intérpretes, ¿no? De hecho, Moisés es uno de ellos, que ahorita vamos a escucharlo mientras interpreta a una persona sorda. Eh, pero bueno, falta un lugar en donde se profesionalice a estos intérpretes, ¿no? Si uno quiere
ser intérprete en lengua de señas peruana, no sabe dónde ir a estudiar. O sea, estudiar en plan carrera, ¿no? Entonces, 3, 4, 5 años, no sabe dónde ir. No hay por ahora al menos un lugar específico en donde se pueda salir de ese instituto o de ese centro educativo y decir, bueno, ahora soy intérprete de lengua de señas peruana y ya puedo empezar a participar eh, en dinámicas propias de esta intersección comunidad sorda, comunidad oyente. No hay, y bueno, eso es algo que hay que trabajar también. Bueno, entonces para terminar yo quería presentarles un pequeño testimonio de una persona sorda, de Juan Villamonte, eh, que creo que va a ilustrar mejor la situación, al menos mejor que yo. He estado aquí sentado escuchando las experiencias de las lenguas ashánicas. Mis respetos. Han sufrido mucho también para conservar su idioma. Y nosotros, la comunidad sorda, también hemos sufrido mucho. Yo soy Juan Villamonte, yo soy una persona sorda. ¿Y cuál es mi idioma? Mi idioma es la lengua de señas peruana, LSP. Quisiera contarles un poco la experiencia de mis padres que ellos me contaban. Mis padres me contaban su experiencia de cuando eran niños, cuando ellos estudiaban en Barranco, en un colegio, y que los profesores eran monjas. Y no les enseñaba en señas, les golpeaban las manos con la regla. Y le decía, tienes que hablar, tienes que pronunciar, tienes que oralizar. Y mis padres asustados tenían que pronunciar y copiar. Y la educación no era muy buena. No era muy buena. Mis padres los obligaban a copiar y sus demás compañeros también. Y sus demás compañeros eran sordos y usaban señas, pero afuera, pero dentro de clases no, tenían que hablar obligadamente. Cuando ellos tenían 14 años, salieron del colegio, no terminaron la primaria, dijeron que ya que tenían que salir a trabajar en quinto de primaria. Y las monjas le dijeron que tenían que irse ya del colegio. Y ellos no les gustaban pronunciar porque no pronunciaban bien, porque su idioma era la lengua de señas. Y mi mamá también les golpeaban las manos para que pronuncie. Y cuando escuchaban que tenían su voz, le decían, ya, te puedes quedar, te puedes quedar. En cuarto año, en quinto año, les hacía pronunciar, les decían hablar, hasta que terminó el colegio. A los 21 años terminó la primaria. Sexto año de primaria a los 21, pero a los demás los botaban del colegio porque no podían pronunciar, y a los que sí podían pronunciar palabras quedaban a estudiar. A los hombres a los 14 años los botaban porque ya tenían que trabajar, decían. Una de las amigas de mi mamá ha venido y está aquí. Y yo he estudiado con mi madre. Es verdad, ¿verdad? Y sí, yo creo que a ti también te hacían golpear las manos para que pronunciaras, ¿verdad? Sí, sí. Los cachetes, dice. Bien, entonces acá se ve, ¿no? Un testimonio de una persona sorda, todo lo que han sufrido para ser educados, ¿no? De hecho, cuando vi el video por primera vez me pareció bastante fuerte. Eh, bueno, para ir terminando este apartado, quiero hacer una pequeña conclusión general sobre qué son y qué no son las lenguas de señas, ¿no? Como una especie de resumen general de esta charla. Entonces, lo que no son una especie de pantomima,
¿no? No son solamente gestos ni mímicas, sino que las lenguas de señas cuentan con gramáticas tan complejas como las lenguas orales. ¿Existe una lengua de señas universal? No, no existe una lengua de señas universal, sino que las lenguas de señas presentan variación en muchos niveles. ¿Las lenguas de señas fueron inventadas por oyentes? No, las lenguas de señas no fueron inventadas por oyentes. Las lenguas de señas emergen de manera natural a partir de la interacción entre personas sordas. Por último, las lenguas de señas no son imitaciones de las lenguas orales. Las lenguas de señas son autónomas y forman parte de la identidad y cultura de la comunidad sorda. Gracias, eso sería todo. Ahí he dejado la bibliografía por si es que alguien quiere chequear alguno de los textos que he citado. Bien, César, te felicito por esta brillante exposición que en verdad nos ha puesto en una realidad diferente de esta lengua de señas y que en verdad motiva, ¿no? Para poder investigar y además nos culturiza y nos acerca a este nuevo aspecto del lenguaje, que como decía bien, la persona del video es su forma de comunicar y es su lengua, ¿no? Que hay que respetar y valorar. Hay algunas preguntas que se formulan algunos estudiantes, ¿no? Me dicen, profesor, he leído que algunos sordos que usan lengua de señas pueden hablar. ¿Esto es posible? Sí, o sea, como decía, y de hecho como también lo dijo Juan, algunas personas sordas tienen las cuerdas vocales totalmente saludables, al igual que nosotros. Solo que, bueno, no pronuncian de manera tan, o sea, no pronuncian como nosotros porque no tienen la misma capacidad auditiva de nosotros, ¿no? Y por eso que, digamos, sale una pronunciación un toque rara, ¿no? Que algunos la catalogan como robótica, pero sí podrían articular sonidos. Ahora, lo que ocurre, como bien decía Juan, es que muchas personas, cuando educan a estas personas sordas, las obligan a oralizar, ¿no? Las obligan a utilizar tus cuerdas vocales y por supuesto la persona sorda sufre porque le están obligando a hablar en una lengua que no le corresponde, que no es su lengua natural y que no es su lengua materna, sino que ellos pues se manejan mejor en lengua de señas. Tenemos otra pregunta. ¿Hay palabras que son parecidas en la lengua de señas o todas son iguales? No, de hecho, hay algunas que sí pueden ser parecidas por contacto, como mostraba en una de las diapositivas, por ejemplo, deporte, se comparte en la lengua de señas italiana, en la lengua de señas holandesa, pero también hay otras muchas lenguas de señas que tienen palabras totalmente diferentes, ¿no? Veíamos el caso de gato, que en la lengua de señas holandesa era así, pero que en la lengua de señas sueca era así. Entonces son señas totalmente diferentes. En algunos casos sí hay parecidos, pero es por contacto, como ocurre con las lenguas orales, pero en muchos otros casos las señas son totalmente diferentes. O para colocarlo de otra manera, si sabes hablar lengua de señas peruana, no sabes hablar lengua de señas americana y tienes que ir a aprender otra vez lengua de señas americana. Y si quieres aprender en Francia, tienes que aprender lengua de señas francesa. Y si luego quieres ir, yo qué sé, a Holanda, tienes que aprender lengua de señas holandesa. Entonces son lenguas totalmente diferentes entre sí. Una última pregunta, César, que nos formula. ¿Hay libros, periódicos o programas de televisión en lengua de señas? Ya, una muy buena pregunta. A ver, yo diría, por mi conocimiento, libros escritos en lengua de señas es difícil. Hay sistemas de escritura, sí, pero no conozco de libros. Acá en el Perú, programas en lengua de señas en sí tampoco he visto, pero sí hay muchos videos en YouTube y muchos grupos en Facebook de personas sordas que interactúan entre sí mediante estos espacios virtuales, ¿no? Entonces, sí hay espacios para las personas sordas, pero son espacios que se dan bien en estas plataformas virtuales. Entonces, no conozco al menos yo programas en lengua de señas o digamos, shows en lengua de señas. Debería haber. De hecho, si es que a alguien le interesa, pues se contacta conmigo, lo conversamos por ahí por allá, pero debería haber programas en lengua de señas. Muy bien. Bueno, muchas gracias, César. En verdad, te felicito por esa locuacidad y además toda la información y el conocimiento que tienes y que generosamente lo estás compartiendo con todos los estudiantes de la Universidad San Martín de Porres. Te agradezco a nombre de
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología por tu brillante exposición. Gracias a ustedes, más bien por el espacio. Muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos despidiendo la actividad de hoy y también invitándolas para el 3 de junio, donde tenemos como parte de las actividades co-curriculares el tema Fortaleciendo la autoestima. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos.